Gustavo Adolfo Mayo Díaz, el popular Pío Mayo, hijo de una de las más emblemáticas trabajadoras del antiguo Hospital Santa Clara de Cartagena, Vicenta Díaz. ¿Quién era Vicenta Díaz y cómo se vinculó usted a la historia de este hospital muy del recuerdo de los cartageneros de antaño? Vicenta Díaz, mi adorada madre, era una señora oriunda de San Antero, Córdoba, que vino a esta ciudad como consecuencia del infortunio de la pérdida de su primer esposo, como consecuencia de un rayo que le produjo la muerte en la finca de propiedad de ellos. Ocurrido este lamentable hecho, mi madre, un poco descontrolada, desubicada emocionalmente y embarazada de su primera hija, no halló otro camino distinto que emprender tal vez un periplo. Salió de San Antero, su pueblo natal, hacia la ciudad de Cartagena en una embarcación que la trajo a este puerto. Mi madre, al llegar a Cartagena, se encuentra, como es natural, con algunos paisanos y algunos parientes lejanos, pero que en aquella época era la costumbre de tenderle la mano al paisano, al amigo o a cualquier familiar. Fue así como le ofrecieron irse a vivir en lo que hoy es Castillo Grande. Esa era una parte habitada por pescadores. Ella vio que eso era muy lejos y no eligió eso como su llegada. No había transporte, no había nada, me contaba ella. Pasó unos días en el barrio de Chambacú, donde llegaba toda aquella persona que hoy podíamos llamar venía en condiciones de desplazada y además desorientada. Pasados los días, ya ubicada un poco y siendo reconocida por una cantidad ya de gente de su región, de Lorica, de San Antero, en fin, fue a vivir al barrio del Espinal. Allí fue tal vez el asentamiento de mi madre, y allí pudo tener a Rafaela, su primera hija. Posteriormente, ya después de haber tenido su pequeña niña, buscando pues trabajo, se ubicó ahí cerca del Colegio de La Salle, en la casa de Oliverio Granados. Oliverio Granado era, en aquel entonces no era gerente, sino era el director de lo que llamaban el muelle, posteriormente el terminal de Cartagena. Era uno de origen paisa y allí pues tuvo un recibimiento, digamos que en medio de su actividad, que era básicamente del servicios generales, específicamente en la cocina, porque ahí habían varios quehaceres, una casa inmensa que todavía existe. Allí nací yo, también nació, mi otro hermano, y allí vivimos por largo rato, en Torices, en el Paseo Bolívar, más exactamente en la calle Murillo Toro. Pues posteriormente ya mi mamá, viendo que había la necesidad de un mejor panorama, pues se le brindó la oportunidad de vincularse al Hospital Universitario de Cartagena, en aquel entonces Hospital Santa Clara. Era una gran institución, primero porque era el hospital escuela de los estudiantes de la Universidad de Cartagena. Era algo realmente significativo, emblemático, era algo que
estaba por encima de cualquier otra entidad, porque allí venían a estudiar medicina. Y desde muy pequeño mi madre me empezó a traer al hospital porque ya me matriculó en un colegio público aquí en el centro, inicialmente en el Simón Bolívar y posteriormente en el Antonio Nariño. Aquí hice mis estudios de primaria y como algo muy significativo me hice amigo o me acogieron los sandieganos de la época. Desde esa época ya yo mi infancia la pasaba entre mi Torices natal y el barrio de San Diego, porque yo salía del colegio y esperaba a mi mamá que saliera para posteriormente desplazarnos a el barrio de Torices donde vivíamos y cruzábamos precisamente por el barrio de Chambacú todos los días. Mucha gente me confunde o cree que soy sandiegano o podemos decir que tengo la doble nacionalidad de toricense y sandiegano, porque aquí todavía conservo unas muy buenas amistades, esas amistades de infancia y adolescencia que se dieron entre las comunidades de la época, la juventud de la época, entre Torices y San Diego. Aquí en el hospital, a pesar de que mi mamá no tenía una formación académica, tuvo una gran oportunidad. Trabajó y con el tiempo, como era de la época, en esa época los policías eran iletrados, lo de tránsito, lo de la Policía Nacional, y aquí también existían ese tipo de vinculación. Pero mi mamá aprendió con el tiempo a curar, a inyectar y a tomar tensión arterial, pero seguía en su trabajo. Aquí tuve la oportunidad de conocer a muchos profesionales de la salud que me brindaron su apoyo, gente que me acogió con cariño, con mucho aprecio, incluyendo a las monjas y al voluntariado que existía en esa época en el hospital. Y resulta que yo gozaba del aprecio de todos. Aquí me proporcionaban libros, cuadernos, me acompañaban en las tareas, en fin, yo tuve una vida muy tranquila, una vida bastante, apoyada por gente que tenía formación académica y vinculada a una entidad de gran renombre y de gran prestancia como era el Hospital Universitario o el Hospital Santa Clara. ¿Cómo era el hospital en ese tiempo? ¿Cómo era el ambiente que se vivía entre los que allí trabajaban? ¿Cómo era la atención a las personas? Mira, por su misma condición de ser el hospital, la gente era amable. Había una gran camaradería entre los trabajadores, con algunas cosas naturales de ¿qué te digo? De celos, de diferencias normales, naturales entre el ser humano, pero en su conjunto, tal vez la influencia de las monjas, del equipo de ese voluntariado, los mismos médicos. Mira, a mí me tocó en esa época, Lucho, algo que a mí hoy me hace sentir muy orgulloso. Aquí había, creo que una familia segrera que eran voluntarios, eran donantes del hospital, y me regalaron para que yo comprara el Diario de la Costa. Pero no fue mi primera actividad, digo yo, comercial, porque yo lo compraba y lo repartía entre los distintos consultorios de los médicos y ellos me pagaban. Entonces yo ahí generaba algún pequeño ingreso de la época. Pero las monjas, recuerdo a la hermana Irma. La hermana Irma me acogió y me llevaba a lo que era la clausura, donde ellas habitaban. Allí no entraba casi nadie, las monjas eran bastante prevenidas, pero la hermana Irma rompió su esquema y ahí entraba yo. Del cuerpo de enfermería, te puedo decir,
la mamá, que esa sí era una licenciada, la mamá de Lucho Bustamante del Valle, doña Margarita, esa una señora, además de físicamente muy bonita, era una señora trabajadora y de un carácter recio, fuerte. Era enfermera superior, que la recuerdo. En la parte de la gente de las distintas dependencias, puedo recordar a Alba, ¿sí? Alba, que trabajaba allí en Rayos X, también era una gran colaboradora mía. Ahí conocí a la mamá de Pedrito Pereira, que también hacía de auxiliar de enfermería. En fin, conocí a Chepa, que era compañera de mi mamá, una señora también muy buena. Víctor, puedo recordar a Víctor, allá en la lavandería. Yo me recorría el hospital de punta a punta, y cuando había algún accidente o un herido, que eran algo casual, no era como en estos momentos que hay tiros y puñaladas por todas partes. No, uno se alarmaba cuando había un apuñalado, que era de las heridas más, no eran frecuentes, de las que más llamaba la atención. Cuando había un tiro, eso era algo, o un ahogado de las playas de Marbella, eso era algo que llamaba mucho la atención. Pero los médicos, el internado, allí recibían sus alimentaciones, todo en un salón que lo dirigía, lo recuerdo con mucho cariño, que también a veces me decía, ven para acá, este negrito anda dando vueltas por todas partes, venga a comer acá. Me llamaba la señora Amelia Polanco, no se me olvida nunca, era una de las señoras que administraba el comedor de los médicos internos y residentes de la época. En fin, mi vida en el hospital es una vida de grata recordación. Al igual que permanecer aquí en el barrio de San Diego, donde hoy nos encontramos haciendo esta digamos, entrevista, te digo que buenos amigos me acogieron como uno de ellos, que hoy todavía me distinguen, me reconocen como sandiegano, adoptado, pero con mucho cariño. Y volviendo al tema del hospital, allí habían, por ejemplo, el tema de camilleros, Toño, los ascensoristas, los de servicios generales, había un señor que era el que se encargaba del mantenimiento de las camas. Yo le mamaba, vulgarmente hablando, le mamaba gallo, porque ese señor, eran de esas camas que tenían una parrilla de alambre y la ponían encima de un colchón. Y cuando medio se reventaba un alambre eso, él era el encargado de retejerla o de tejerlas. Hablando de tejerla, en el barrio San Diego, aquí frente a donde estamos en la puerta del hospital, llegó un señor donde aprendí a tejer silla. Es que para mí el hospital fue algo realmente importante en mi vida. Bueno, de las personas, el sindicato pionero en salud, el del Hospital Santa Clara, Luis Blanco, su fundador, ¿qué recuerdo tiene de él? Hombre, Lucho, como cariñosamente le llamamos todos, Lucho Blanco, si mal no estoy, era oriundo de María la Baja, un negro así como yo, alto, pero serio, era camillero. Estaba otro camillero, bueno, se me escapa el nombre después de tanto tiempo, 50 años estamos hablando, Lucho. Y son muy pocos, pero tan gratos son los recuerdos que tengo a mucha gente en mi memoria y con grata recordación. Luis Blanco fue un tipo que entendió la necesidad de organizarse como grupo en defensa de los intereses de los trabajadores. Yo creo que fue el pionero y allí nació realmente, con él a la cabeza, el sindicato de trabajadores del Hospital Santa Clara. ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Qué recuerdos tiene de la lucha sindical? Hombre, la verdad es que no había mucha confrontación. Y yo creo que esa época
era una época donde primaba realmente el ser humano, el trabajador. Indudablemente, como en todas las épocas, había algo por lo que buscar unas mejores reivindicaciones. Y el hospital, o las directivas del hospital, digámoslo así, en una sana discusión, entendían y reconocían en el marco de las leyes, en el marco de las normas, y entendían también que el país de ese momento, el país legal, ordenaba y obligaba a que se le hicieran los reconocimientos que por dignidad y por necesidad los trabajadores debían disfrutar. Yo no recuerdo, o pues sí, Lucho, hubo algunos ceses de actividades, pero que no eran muy prolongados, porque también se entendía con mucha claridad la actividad, el trabajo que ellos tenían y la responsabilidad social que tenían frente a los que necesitaban este hospital, que era un hospital regional y de pronto hasta nacional. Aquí venía gente de todas partes, porque aquí estaba, como hoy aún, estaba la mejor escuela de medicina de toda la región y de parte del país. ¿Le tocó vivir eventos, por ejemplo, como el estallido del mercado? Por supuesto. ¿Qué recuerda de eso? Mira, de eso me trajo un recuerdo enorme. Es un recuerdo donde vi sufrir a mi mamá, porque como te decía, yo estudiaba en un colegio, Antonio Nariño, que quedaba aquí en el centro. Al estallido de la bomba, mi mamá tenía por costumbre hacer la compra, me la dejaba, la compra para la casa, me la dejaba un señor Julio Flores, si mal no recuerdo. Julio, ahí yo la recogía y me la llevaba para la casa, que los buses pasaban por la puerta del el mercado. Y me había dejado la compra allá y yo no salía a tiempo. Algo pasó que no salía a tiempo y mi mamá llegó llorando, que hasta se desmayó en la puerta del colegio cuando me vio, porque pensó que yo había podido ser una de las víctimas de ese mortal accidente, de ese accidente que todos los que lo vivimos aún lo recordamos con mucho dolor. Igual me tocó cuando el avión que cayó allá en La Boquilla, cómo traían a la gente después de pasado 2-3 días prácticamente despedazados, comidos por los peces. Entonces también vivimos esa época del avión que cayó allá en La Boquilla, donde hubo también muchísimos muertos. Lo del pinturero, también, aquí se estuvo operando el pinturero. Entonces son tantas las vivencias que tuvimos aquí en este hospital, y que lo recordamos con mucha gratitud, con muchas anécdotas y con mucha satisfacción. Bueno, el tránsito del Universitario Santa Clara al Universitario de Cartagena en Zaragozilla, ¿qué recuerda? Bueno, la verdad es que como todo tránsito, como todo cambio, genera como que una ruptura. El mismo hecho de salir de unas instalaciones en el centro de Cartagena a todavía una parte montada de la ciudad, porque cuando se fue el hospital por allá era todavía una parte montada, unos cerros. No fue muy agradable para muchos trabajadores. Es más, los que tenían tiempo se jubilaron. Mi mamá se jubiló allá. Al poquito tiempo de estar allá se jubiló. Parecía que le hubieran cambiado como que la casa y el mismo transporte, porque ella salía de Torices para cada pie y conmigo. Pero bueno, ya para esa época ya estaba grandecito y ya había terminado mi bachillerato. Y entonces, pero ya se iba sola a coger el bus y tal, y el cuento. Y mi mamá esperó rápidamente, duró un tiempo allá y se pensionó. Pero también mucha gente estaba muy contenta porque salía de unas instalaciones viejas para unas nuevas, modernas, con equipo moderno, porque también tenemos que entender que el avance, el desarrollo tecnológico era necesario para una mejor prestación de servicio, y siguió siendo el hospital, ya no el Hospital Santa Clara, sino el Hospital Universitario
de Cartagena, uno de los mejores dotados en ese momento y que prestaba un mejor servicio, no un mejor, sino que tenía unas mejores herramientas para trabajar. Bueno, algo más que acotar, algo que se nos haya quedado en el tintero. Hombre, la verdad es que quisiera continuar con muchas cosas, con muchos recuerdos, pero Lucho, te agradezco la oportunidad que me ha brindado de recordar aquellos momentos, porque eso resume 50 años de trabajo de mi madre, que me protegió y me lo dio todo para hoy ser lo que soy. Entonces, con orgullo me refiero a esta época, con orgullo me refiero a mi madre y con orgullo me refiero a las actividades que mi madre desarrolló para poder darme lo que realmente hoy le agradezco a ella en el cielo.